Gentileza y saludando a la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio, que siempre nos atiende con gran gentileza. Ministra, ¿cómo le va? Fabiana Costa, Natalie Bedini, la saludamos en la mañana de la radio. Hola, muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ministra, ayer se anunció en lo que va de 2025, Santa Fe compró más medicamentos con un ahorro realmente pero muy importante. ¿Nos puede contar? Sí, nosotros el año pasado habíamos hecho un balance también con respecto a 2024 y hoy lo hacemos tomando los datos del año pasado y lo que va de 2025 con respecto a un nuevo mecanismo que implementamos, que es la compra centralizada de medicamentos dentro de una política de medicamentos nueva desde el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y a partir de allí, un mecanismo nuevo, como les decían, podemos ya dar datos concretos, reales, de un ahorro, como decían, de un número muy importante, más de 173.000 millones de pesos, pero además del ahorro, que no deja de ser importante, lo que ponemos en valor, gracias a una decisión del gobernador, Maximiliano Puyaro y la vicegobernadora, Gisela Scalia, que creyeron en este mecanismo, también del ministro de Economía y todo su equipo, que tuvimos que hacer andar una herramienta que hasta el momento no se había utilizado sobre una coyuntura que se fue complejizando mes a mes, ¿no? Porque este mecanismo estaba pensado al inicio de la gestión y luego tuvimos que acelerar los procesos sobre el ajuste y el recorte criminal que hizo el gobierno de la provincia de la Nación con respecto a provisión de medicamentos esenciales garantizados por ley, y ahí tuvimos que poner toda nuestra energía para que finalmente hoy, a octubre del 2025, podamos dar cuenta del ahorro, pero también de la garantía de que los medicamentos están para todos aquellos usuarios que lo necesitan, ¿no? Ministra, además en el marco de un recorte muy importante de todo lo que son programas nacionales. Exactamente, de eso hablo. Hablamos de medicamentos esenciales. Si me permiten, quizás algunos de ustedes recuerdan, existe un programa nacional desde muchísimos años, el programa Remediar, los famosos botiquines Remediar, que llegaban a todos los puntos de nuestra provincia, de todo el país, y poco a poco esos botiquines comenzaron a ser menos en tratamientos. Para que ustedes tengan una idea, en lo que va del año 2025 recibimos 72% menos de tratamiento de esos botiquines, y ahí tuvimos que salir a comprar, sí, medicamentos que son esenciales. Estamos hablando de antihipertensivos, antibióticos para los niños, para los adultos, medicamentos esenciales. Y también ya eso sí lo sabemos, que es lo único que nos avisaron con tiempo, es que a partir del año que viene este programa Remediar definitivamente no va a existir más. Y luego puedo seguir contando, ¿no? Tuvimos un recorte muy importante en lo que es los medicamentos oncológicos. Tuvimos casi un 60% de rechazos de cobertura sobre gestiones que se realizaron en el Banco Nacional de Drogas Especiales, y ahí tuvimos que destinar más de 900 millones de pesos, pero también ahí trabajamos y logramos un ahorro del 92% sobre el precio que nosotros le hicimos de PVP, precio de venta al público. Tuvimos que hacernos cargo de tratamientos para pacientes trasplantados. Nosotros tenemos en nuestra provincia, Fabián, 543 pacientes trasplantados que requieren sí o sí la medicación inmunosupresora para continuar los tratamientos, y desde Nación enviaron un 40% menos de medicación. Eso implicó una inversión de parte del gobierno de la provincia de 2.000 millones, y ni hablar de los insumos de salud sexual reproductiva. Ministra, en ese sentido me gustaría hacer una pausa porque hace muy pocas semanas hablábamos también con un ministro de salud de otra provincia y nos comentaba esto acerca de los trasplantados, que en muchas ocasiones, si no reciben este medicamento, vuelven a foja cero, y eso también significa un gasto para, si se quiere, o una inversión en la salud de quienes
desde las provincias tienen que suplir aquello que hacía el gobierno nacional, porque si no, ese paciente vuelve a foja cero. Y lo que le quiero preguntar, además de esto, que nos pueda dar un panorama acerca de cuál es la situación particularmente en la provincia de Santa Fe, ¿qué está pasando también con los programas que requerían de reintegros de las obras sociales, que también, bueno, hoy día no están funcionando o funcionan de manera muy acotada, y eso también requiere que la provincia haga una inversión más importante? Entiendo que me estás consultando por el recupero sobre los pacientes que nosotros atendemos en la red de salud pública que tienen una cobertura de prepago y obra social. ¿A eso te referís? Sí. Sí, nosotros estamos, ustedes saben que el 1 de febrero del año 2024, también a través de un decreto interpretivo, el gobierno de la Nación, el presidente Milei, vuela por el aire a la Superintendencia de Salud, que era la entidad que nosotros teníamos para gestionar y reclamar los pagos sobre las atenciones que realizamos a los pacientes con obra social o con otro tipo de cobertura, que no lo podíamos hacer en forma directa. Ese mecanismo se perdió, quedaron muchísimos millones de pesos sin cobrar, y lo que fuimos generando en la provincia de Santa Fe, mecanismos alternativos que no son del todo eficientes, que por supuesto los estamos mejorando, pero que paralelamente a esto no dejamos de atender a nadie. Y esa por ahí la diferencia con otras jurisdicciones que yo quiero destacar, porque no solo el gobernador y la vicegobernadora tomaron la decisión de que no falte ningún medicamento, sobre todo de estos programas tan sensibles como son pacientes trasplantados, pacientes oncológicos, ni hablar de medicamentos esenciales. Digo, no puede faltar un antibiótico pediátrico en un centro de salud. Digo, y esto lamentablemente fue sin ningún tipo de previsión, sin ningún tipo de aviso previo, del mismo modo que nos anoticiaron hace un par de meses que el sistema de residencias no va a ser más financiado por el gobierno de la Nación, que cada una de las provincias nos vamos a tener que hacer cargo de la formación de nuestros profesionales. Y así podría estar un rato largo. Pero hoy lo propositivo del gobierno de la provincia es que logramos un mecanismo eficiente de compras centralizadas. Les quiero remarcar algo: el 14 de octubre, pasado hace apenas unos días, realizamos una licitación, una de las más grandes que se hicieron en la provincia, para comprar medicamentos esenciales, 195 productos. Estos medicamentos esenciales son los que van a faltar por el corte del programa Remediar, para que en el primer semestre del año que viene nosotros tengamos garantizados. ¿Y saben cuántos oferentes tuvimos? 28 oferentes, con un monto de inversión de 18.500 millones. Le estamos dando garantía a los oferentes, a quienes quieran vender, sobre licitaciones públicas, transparentes, confiables, que además el gobierno de la provincia paga en términos. Por eso estamos teniendo en todos estos medicamentos que hemos comprado, que no se compraba por parte del gobierno de la provincia años atrás, un promedio 83% de ahorro sobre el precio de venta público. Eso es mucho dinero que volvemos a invertir a la hora de, equipamiento, por ejemplo, del nuevo hospital de Rafaela, que en la próxima semana vamos a inaugurar. Ministra, ¿y se está dando el fenómeno de que más allá de las empresas que habitualmente participaban de las licitaciones públicas en Santa Fe, hay empresas nacionales que eran proveedores del Estado Nacional que están bajando a las licitaciones que la provincia de Santa Fe está haciendo? Sí, tenemos todo tipo de empresas frente. Ustedes también piensen que no solamente compramos medicamentos, sino que equipamos el hospital de Rafaela, un hospital de alta tecnología, de tercer nivel, donde durante el 2025 compramos desde un tomógrafo hasta las camas, desde un resonador magnético hasta las incubadoras para la sala de pediatría. Y nosotros hemos visto cómo hemos generado una confianza, sobre todo por mecanismos de licitaciones transparentes que nos ofrecen así conseguir mejores precios y así generar ahorros para el Estado, ¿no? Ministra, y en relación al rol que tiene o no el laboratorio de la provincia de Santa Fe, ¿influye en este programa o dónde se compran específicamente estos medicamentos? Mire, nosotros, el IF es nuestro productor, es un productor de productos farmacéuticos, valga la redundancia.
Para que ustedes tengan idea, nosotros tuvimos doble daño en la provincia al disminuir la cantidad de tratamientos que llegaban de los botiquines Remediar, ¿no? Y que a partir del año que viene no van a estar más, porque nosotros no solo LIF proveía a Nación de medicamentos por su producción propia, entonces nosotros no les vendemos más a Nación, por supuesto que tenemos un baluarte ahí, porque a la hora de determinados productos farmacéuticos que fueron faltando, rápidamente nosotros pudimos tener, pero hay otros que sí o sí tenemos que salir a comprar, como lo estamos haciendo a partir de estas licitaciones. Ministra, además otra cuestión importante, por lo que usted remarcaba, ¿no? La extensión que tiene la provincia de Santa Fe, es la distribución y la logística del reparto de estos medicamentos a todos los centros de atención primaria de la salud. Bien, y sobre esto, Fabián, también les quiero comentar algo. Sin saber qué se iba a ocurrir, nosotros trabajamos con el gobernador antes de asumir, con la vicegobernadora, que necesitábamos un operador logístico en la provincia de Santa Fe que garantice por su extensión y por la capilaridad que necesitamos un operador logístico que logramos, a pesar de la coyuntura económica, de todos estos imprevistos que tuvimos, logramos finalmente generar esa licitación también pública, donde hoy ya tenemos el operador logístico con una inversión de 2.300 millones de pesos, que en las próximas semanas empieza a funcionar. Esto nos va a permitir a garantizar que los medicamentos lleguen a toda la provincia. Por supuesto lo vamos a hacer en forma escalonada, empezamos con 50 puntos en el mapa y luego vamos a seguir, pero nos va a garantizar el almacenamiento, la continuidad de la trazabilidad de los medicamentos, la temperatura controlada, la cadena de frío. Esto también es algo que ya pudimos y que vamos a implementar a fin de año, sumado a lo que decía, un mecanismo ya aceitado de compras centralizadas. Entendemos que a pesar de esta coyuntura que nos impone arbitrariamente el gobierno de Milei, la provincia de Santa Fe está dando respuesta. Ministra, yo quiero saber su opinión, quizá es más personal, pero ¿a qué le atribuye estos recortes? Si se está demostrando, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que pueden ordenarse las cuentas, que puede ahorrarse en medicamentos, que eso puede invertirse y que esto no desordena de ninguna forma el orden fiscal, al menos en la provincia. ¿A qué le atribuye estas políticas por parte de Lugones, por parte de Javier Milei, por parte del gobierno nacional? ¿Es crueldad? ¿Es orden fiscal? ¿Cuál es su opinión acerca de esto y desde su experiencia? Mire, nosotros lo habrán escuchado muchísimo, la vicegobernadora a cada rato dice que el orden fiscal no puede ser a costa de la salud y de las personas. Yo digo, esto es una opinión ya personal, me parece que no les importa. El gobierno de Milei no le importa lo que le pasa a la gente en las provincias y en su país, y eso es lo más grave. Por eso nosotros marcamos una diferencia donde todos los días trabajamos bajo un método que nos impulsa el gobernador y nos impulsa la vicegobernadora, para que sí tenemos que ser eficientes, sí tenemos que rendir cuentas, sí tenemos que generar mecanismos nuevos y ser creativos, pero nunca poner en riesgo, sobre todo en mi ministerio, lo que tiene que ver con el proceso de atención de las personas. No estamos hablando solamente de recursos en medicamentos, estamos hablando de un montón de otras cosas que todos los días los usuarios del sistema necesitan para que un proceso de atención tenga calidad y tenga regularidad a pesar de estas decisiones arbitrarias. Sinceramente, creo que es gente que no le importa la gente. Ministra, mientras todo esto pasa, desde el Ministerio de Salud de la provincia se sostienen todos los programas, operativo dengue, los planes de vacunación. Me parece importante también destacar esto, porque por un lado, los ahorros que se producen comprando bienes del Estado, porque siempre parecía que teníamos un Estado bobo que siempre tenía que pagar más por los medicamentos que valían menos, pero el Ministerio de Salud sigue con todos sus programas operativos. Sí, por supuesto, el objetivo dengue ya no es que lo relanzamos, sino que nunca se cortó, garantizando, por supuesto, nuevamente las vacunas. Ustedes saben que ya colocamos más de 184.000 dosis de vacunas.
la jurisdicción que más vacunas de dengue colocó, que las compramos también con inversión propia, que tenemos un stock de repelentes para que nadie le falte, que tenemos un stock de todos los insumos necesarios que están ubicados en la territorialidad de la provincia, cerca de la gente, y así seguimos. Digo, hay otras situaciones que nos ponen en alerta, digo, vacuna de fiebre amarilla, por ejemplo, no avisan. Entonces, vacuna de fiebre amarilla, nosotros tenemos un stock que es muy reducido, estamos haciendo una especie de auditoría sobre quiénes se colocan la vacuna, exactamente en aquellos destinos que tienen alto riesgo, pero son decisiones arbitrarias, inconsultas, con ninguna base científica. Hay un montón de gente en este país, en esta provincia, que sabe mucho del tema, y no es que nosotros salimos mañana a comprar vacunas de la fiebre amarilla, que lo entiende la gente. Las vacunas históricamente las compró el gobierno de la nación y hay mecanismos que requieren de un año más de anticipación. Claro. Por supuesto que activamos mecanismos con la OPS, que estamos trabajando y demás, pero seguramente la vacuna de fiebre amarilla no la vamos a tener en una cantidad deseable que necesitamos para esta temporada, si estamos haciendo muy minuciosos a quién se coloca estas dosis que hoy tenemos. Pero insisto en esto, es muy difícil trabajar sin previsión y mucho más en salud. Cuando la rectoría, nosotros en Santa Fe, estamos convencidas que debe ser del Estado. Y eso no quiere decir no trabajar con los privados, no trabajar con la comunidad, no pensar en mecanismos más en comunidad, pero nunca en estas decisiones arbitrarias que no te dan ni siquiera el tiempo de preguntar el porqué. Es increíble la cantidad de cosas que uno cuenta que ha tenido que salir a hacerse cargo la provincia, que eran responsabilidades de la nación. La verdad que a uno lo sorprende. Y yo lo que quiero aprovechar es su contacto para que hablemos también del octubre rosa, de lo que tiene que ver con la prevención al cáncer de mamas, y no perder de vista también, ministra, que una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Javier Milei fue cerrar el Instituto Nacional del Cáncer, que salvaba la vida a más de 600 mujeres que hoy no están pudiendo acceder a eso. ¿Qué se está haciendo desde la provincia, particularmente en el primer nivel de atención a la salud? Y nosotros, si bien intentamos, ¿no?, que esta tarea de prevención y promoción de la salud sea durante todo el año, el mes de octubre tiene una cuestión particular que nosotros aprovechamos mucho, ¿no? Porque hay como un vínculo ahí entre la comunidad y los equipos de salud que salimos fortalecidos. Nosotros no solamente para pensar en el equipamiento hemos instalado mamógrafos, por ejemplo, la semana pasada en Villa Ocampo. Fíjense, en el norte más profundo, donde no solamente colocamos, y quiero decirlo, esto fue un trabajo coordinado con el Club de Leones, que hizo una importante donación y nosotros trabajamos allí para que hoy ese mamógrafo esté en funcionamiento y pueda tomar toda la gente del norte. Pero no solamente ponemos el mamógrafo, sino que a través de los minibús que ustedes vieron que compramos en marzo, logramos que con turnos programados la gente pueda ser trasladada desde el más chiquito de los pueblos hasta Villa Ocampo para hacerse la mamografía. Ayer veía una foto de mujeres que ya habían hecho el control. Y después tenemos un dispositivo interesante, porque digo, de esto hablamos, de esto pensamos, dispositivos creativos, porque también hay que decir que la gente suele no acercarse a los centros de salud en forma espontánea. Agenda Salud, si ustedes los buscan, es un dispositivo que se generó a través de la Agencia Provincial del Cáncer, que está dando muy buenos resultados, donde las mujeres y los varones entre 40 y 75 años pueden acercarse, no solamente acceden a un turno para mamografía, acceden al control de papá Nicolau, vacunas, control de peso, de talla, de tensión arterial, acceden a dispositivos de educación física, de alimentación saludable. Digo, la idea es que nosotros, mi premisa es que los equipos tienen que salir a la comunidad. Tenemos que volver a vincularnos después de una pandemia que nos dejó realmente rotos con respecto a los vínculos y que tenemos que llegar primero. También colocamos el año pasado un mamógrafo en Cañada de Gómez y estamos permanentemente buscando la manera de
ser más accesible para las mujeres y para los varones, por supuesto, a este tipo de estudios que nos permiten llegar antes y, por supuesto, curar enfermedades que sí, como el cáncer de mama, son curables. Ministra, la gentileza de siempre para con nosotros, le mandamos un abrazo grande, el agradecimiento, nos mantenemos en contacto. Que tengan un muy buen día, muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición. Muchísimas gracias. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, hablando, repasando un poco el tema de los programas de salud, en el marco de esto que marcaba Natalí, prácticamente la deserción por parte del Gobierno Nacional de muchos programas donde las provincias siempre estaban tranquilas de que eran insumos que llegaban del Gobierno Nacional a partir de toda una planificación. Además, Fabián, cosas que nos vamos olvidando, como por ejemplo lo que sucedió con el primer plan de abordaje por el dengue, que literalmente el gobierno de Maximiliano Puyaro, y esto hay que reconocerlo, tuvo que hacerse cargo. Fue lo primero que el Gobierno Nacional se desentendió de su responsabilidad. Aquellos reintegros que se hacían a través de este programa con las obras sociales, me comentaban el otro día también desde el Ministerio de Salud, Fabián, que pareciera que desde el Gobierno Nacional se pretende que caso por caso, donde se necesitan estos reintegros, que son tratamientos que se dan desde los ámbitos públicos, desde los hospitales públicos, desde los centros de salud públicos, luego parece que casi personalmente cada paciente tendría que ir a pedir el reintegro para el sistema de salud provincial de cada una de nuestras provincias, bueno, por supuesto en particular la provincia de Santa Fe, pero son tantas las cosas que se suman que debieran ser responsabilidad de un gobierno nacional, porque el sistema de salud de un país depende de el gobierno nacional y del Ejecutivo Nacional. Y yo, sinceramente, esto es una opinión personal, Fabián, descreo que Lugones desde su experiencia no comprenda aquello que es importante para las provincias y sobre todo lo que tiene que ver con la inversión que el gobierno nacional debe hacer en la salud de sus ciudadanos y ciudadanas. Bueno, en la provincia se están utilizando muchos mecanismos, esto del ahorro que nos dejaba los números también la ministra, después los vamos a repasar detenidamente, pero pueden hacer esos números de ahorro, por ejemplo, y lo decía la ministra en comparativo, que se equipe todo un hospital de alta complejidad como es el hospital de Rafaela, que hace muchos años se viene peleando allí en el oeste de nuestra provincia. Bueno, la verdad es que lo que hace el Ministerio de Salud es casi una patriada en relación a lo que está sucediendo con el gobierno nacional, que ajusta justamente en la salud de sus ciudadanos y ciudadanas.